Arratsaldeon, buenas tardes. Sencillamente os presento a Isabel Salud, la próxima parlamentaria por Álava, de Ezker Anitza, Izquierda Unida. Arratsaldeon, compañeros y compañeras, hemos llegado al fin de la campaña. Llegamos cansados, angustiados, con muchos nervios, con ganas también de acabar, hay que decirlo, ¿no? Pero llegamos muy satisfechos. Creo que hemos hecho una campaña, una gran campaña, una campaña muy digna y es justo reconocerlo. A mí me ha tocado, como bien sabéis, trabajar en Álava con los compañeros y las compañeras alavesas y hemos hecho una campaña muy pegada al terreno. Una campaña que ha hablado de los problemas de la gente, de los hombres y de las mujeres alavesas. Hemos hablado de fracking, hemos hablado de energía nuclear, hemos hablado de ERES, hemos hablado de cierre de empresas, hemos hablado de empleo, de participación, hemos hablado de nuestro programa y hemos hablado de los problemas que afecta a la gente. Hemos tenido también la presencia y el acompañamiento, el apoyo fraternal de los compañeros y de las compañeras de Izquierda Unida Federal, que se ha agradecido inmensamente. Hemos estado con Cayo Lara, con Garzón, con Marga Sanz, con Billy Meyer, con Tania Sánchez, con la Ascensión de las Heras. En fin, hemos tenido charlas con el calor humano que los compañeros de Izquierda Unida Federal nos han dado. Hemos estado en la calle, por la mañana y por la tarde, con mesas. Hemos ido al Gobierno vasco, hemos ido a la universidad, hemos ido a los polígonos industriales, hemos hablado con la gente. Hemos hecho un gran trabajo y yo quiero saludar especialmente el gran trabajo que han hecho los 4 magníficos de Álava, que no todos eran de Álava. Ellos han empapelado los parabrisas de 24.000 coches, han repartido 24.000 dípticos con nuestro programa, 24.000, no exageramos, no es una bilbainada. Han repartido 24.000 dípticos y creo que es justo hoy mencionarles a Héctor, a Damián y a Gorka y a Andrés. Han hecho un excelente trabajo. Y hemos hecho ese esfuerzo tan grande porque teníamos que superar obstáculos que teníamos y que todos vosotros y vosotras conocéis. Obstáculos internos y externos. Externos que nos han llevado al silencio en los medios de comunicación y cuando hablaban de nosotros lo hacían para insultarnos, ¿no? Internos, que son los que más nos han dolido, porque han sido de excompañeros o de compañeros actuales muy cercanos, ¿no? Pero bueno, lo más valioso que nos ha quedado de esta campaña yo diría que ha sido la militancia, ¿no? El calor humano, el apoyo, la ilusión que hemos sentido y, por qué no decirlo, el gran arrojo y la capacidad y el empeño que hemos tenido de lucha por vencer estas adversidades, ¿no? Nosotros sabemos mucho de eso. Venimos de atrás, venimos de grandes luchas por conquistar derechos sociales y sabemos también que vamos hacia adelante, hacia el futuro, hacia un mundo mejor. Y eso yo creo que los hombres y las mujeres en esta campaña lo han hecho realidad. Nos hemos sentido parte de un gran colectivo de hombres y mujeres. Es verdad que compartimos proyecto político, sin ninguna duda, pero también es verdad que compartimos rebeldía, que compartimos sentimiento y que nos late el corazón de una manera muy fuerte ante las injusticias, un gran corazón colectivo, ¿no? Sentimos desde el corazón que vamos a tener espacio en el próximo Parlamento Vasco y yo estoy segura que ese espacio que vamos a conseguir el domingo nos va a facilitar la consolidación de este proyecto que ha nacido hace poco, pero que arranca con fuerza, ¿no? Pero la razón nos dice que hemos puesto los cimientos, compañeras y compañeras. Pase lo que pase el domingo es un paso más, pero pase lo que pase el domingo, nosotros tenemos claro que esta fuerza política ya no tiene vuelta atrás. Hemos puesto cimientos, unos buenos cimientos, y que esta fuerza, como dice mi amigo el catalán, es imparable. Nosotros, todos nosotros y todas nosotras somos imparables y vamos a demostrarlo el día 21. Muchas gracias y muchas gracias.
Yo creo que para definir al siguiente interviniente podemos decir que es nuestro candidato todoterreno. Jon Hernández, el próximo parlamentario por Guipúzcoa. Gabón, ongi etorri, bienvenidas, bienvenidos las mujeres y los hombres de la izquierda. Bienvenidos las veteranas irreductibles y los jóvenes en rebeldía contra un sistema injusto. Una vez más, habéis demostrado que la militancia, las personas, el valor humano es lo más importante e indispensable que tiene esta organización, que tiene Izquierda Unida y Ezker Anitza. Habéis hecho una campaña potente, habéis hecho una campaña contra los elementos, una campaña contra los medios de comunicación, unos medios de comunicación que, como sabéis, nos han hecho un seguimiento ridículo, premeditadamente ridículo. Y habéis hecho una campaña a pesar de las zancadillas que intentaban poner aquellos que, además, en nombre de la izquierda, defienden una política basada simplemente en un mercadillo de puestos de trabajo y salarios. Y habéis llevado no solo las propuestas de esta organización para la próxima legislatura a la calle, sino que además, me consta, porque hemos estado en la calle día a día, habéis sabido transmitir a la gente lo que hemos dicho tantas veces en la campaña, que la rebeldía que llevábamos como eslogan no era para nosotras un simple eslogan de campaña. Es una forma de vida y hemos sabido transmitir que más allá de la legislatura en la que vamos a estar presentes, nuestro compromiso es un compromiso para toda la vida. Hemos visitado todos los rincones de Euskadi, hemos tenido que hacer una campaña titánica, con mucho esfuerzo, con pocos recursos y hemos conseguido llegar a muchos rincones. Una vez más, yo me siento orgullosísimo de militar y pertenecer a esta organización, donde hemos marcado la diferencia entre lo que es ser un militante de izquierdas y un afiliado en un partido político. Y yo creo que vamos a tener un buen resultado electoral. Y lo creo porque he palpado en la calle la ilusión, no de cualquier gente, sino de la gente de la izquierda. De la gente que de alguna u otra manera siempre nos ha seguido, aunque no siempre nos haya votado. Pero diré una vez más algo que hemos dicho también una y otra vez. Más allá del resultado electoral, que insisto, yo estoy convencido, y suelo ser de los que no son muy optimistas, y estoy convencido de que va a ser bueno, más allá de la campaña electoral, hemos conseguido que la gente sepa que el 22 de octubre, al día siguiente de las elecciones, el pueblo de Euskadi, las gentes de izquierda, van a poder contar con nosotros, nos van a ver en cada lucha, en los barrios, en las asociaciones, en los movimientos, en las huelgas. Hemos sabido transmitir que esta es una fuerza viva, una fuerza de futuro y, como diría Salvador Allende, somos el futuro porque somos la Izquierda Unida. Ánimo, salud y república. La campaña electoral en Galicia me impide estar ahí junto a vosotros. Estamos visitando y pateando todos y cada uno de los pueblos y ciudades de nuestro país. Pero tened claro que nuestra lucha está con vosotros, que nuestro corazón está unido a vosotros. Y estoy segura que vuestra lucha y la nuestra va a servir colectivamente en un marco federal
para romper y acabar con la política de los de arriba a los de abajo, a los nuestros. Vamos a por ellos, hay que acabar con ellos. Por eso, aunque hoy no puedo estar con vosotros, el día en que Miquel, Isabel, yo y otros muchos compañeros y compañeras de Ezker Anitza tomen posesión, por supuesto, voy a estar junto a vosotros. ¡Viva Ezker Anitza! No aspiramos a gestionar el capitalismo, aspiramos a eliminar, a aniquilar, destruir el capitalismo. De Aragón, un saludo y todo nuestro apoyo a los compañeros y compañeras de Ezker Anitza en esta campaña electoral. Junto con Ezker Anitza formamos parte de ese proyecto federal y republicano que es Izquierda Unida. Formamos parte de ese grupo de gente rebelde que tenemos una alternativa de izquierdas para la crisis. Saben los ciudadanos y ciudadanas vascos que van a votar a compañeros y compañeras que en lugar de gestionar la crisis quieren resolverla con una alternativa profundamente social. Sabe la ciudadanía vasca que lo que va a votar en las candidaturas de Ezker Anitza es alguien que quiere enfrentarse al capitalismo en lugar de pactar con él. Saben que con Mikel Arana, como lehendakari, lo que se va a producir es claramente un cambio hacia los intereses generales de la mayoría social en lugar de seguir sumisos a la banca y a todos aquellos que propiciaron esta crisis salvaje de la cual no tienen salida ni siquiera los partidos que acordaron ese acuerdo en la Constitución para someter absolutamente al criterio del mercado.
Yo creo que antes de dar la palabra a Cayo, he tenido el gusto de coordinar el grupo de 2.0, que ha, entre otras cosas, ha conseguido hacer este pequeño vídeo, y creo que se merecen un aplauso a las 12-15 personas que voluntariamente han estado desde las 8 de la mañana. Y nada más, os dejo con Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Arratsaldeon, creo que lo he expresado bien, me lo ha enseñado Mikel hoy. Todos los días aprendemos algo y eso es bueno, ¿no? Hoy yo quería iniciar la intervención diciendo que estamos en final de campaña. Creo que todo lo que podamos hacer ya está hecho. No sé todavía si quedará algún voto suelto por ahí, pero un voto puede decidir un diputado y una diputada. Así de sencillo y así de simple. Por lo tanto, hasta el último momento hay que implicarnos plenamente en la campaña. Y yo hoy quisiera que demos un repaso breve, si queréis, a nuestra historia. Porque es bueno que de vez en cuando recordemos nuestra historia. Y hoy en la historia yo la recordaba, no sé si está por aquí el compañero, me ha dicho que tenía dificultades para poder venir, pero yo recordaba hoy nuestra historia cuando estábamos paseando por el margen izquierdo. Y nos hemos encontrado con compañeros en Portugalete, en el resto de sitios, pero en Portugalete concretamente con una persona. Era un hombre mayor que yo todavía, yo ya voy para años. Y se ha emocionado, yo me he emocionado, cosas que no podemos evitar, la gente que tenemos corazón y especialmente quienes tenemos el corazón en la izquierda. Y bueno, hemos repasado un poco nuestra vieja historia, ¿no? Y él me ha recordado las luchas aquí en Euskadi. Las luchas del movimiento obrero, de los sindicatos, las luchas en la dictadura, las luchas en la transición democrática y las luchas después de la transición democrática. Y en esas luchas que se dieron por los vascos y las vascas, pero también por tantos y tantos emigrantes que se vinieron aquí a Euskadi para poder sobrevivir, para tener una vida mejor, y que llegaron de tantos puntos de España, son las mismas luchas que se dieron aquí, son las luchas que dimos en otros territorios del Estado. Y en eso estábamos teniendo una identidad común, nos identificábamos perfectamente. Y además considerábamos que teníamos lazos comunes sin habernos conocido nunca. Porque ese compañero y yo nunca habíamos tenido ocasión de hablar. Pero teníamos lazos comunes. Vida común, historia común, y una cosa muy importante, y es que en las luchas aquellas y en las de hoy identificábamos a los adversarios. Y eran los mismos adversarios allí y aquí. Era igual que fueran caciques o latifundistas andaluces, o caciques manchegos, o grandes empresarios aquí en el País Vasco. Daba igual, los adversarios eran lo mismo, eran los mismos. Y los que nos peleábamos por derechos y por conquistas también correspondíamos a la misma gente en distintos territorios del Estado. Éramos la clase trabajadora, éramos los campesinos, éramos las capas populares. Y por tanto estábamos estableciendo en esa breve conversación esta mañana lo que son nuestros lazos de identidad de nuestra historia. Identificábamos igualmente los adversarios de hoy. En esto ya no hemos profundizado, pero hoy siguen estando los adversarios. Y no estoy diciendo enemigos, estoy diciendo adversarios. Y los adversarios de hoy son los que han debilitado al Estado. Son estos adversarios los que han defendido a los beneficiarios de ese debilitamiento del Estado. Pero ese beneficio a los que han debilitado el Estado, a los beneficiarios, ha tenido también víctimas y tiene víctimas. Y ahí están reflejadas perfectamente las luchas de ayer, las luchas de hoy y las luchas de mañana. En el fondo de lo que estamos hablando es del reparto de la tarta de la riqueza que genera la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras, también los empresarios. Por eso a veces nos llama la atención cuando dicen que las huelgas son malas, que no se deben hacer, que esos mismos no reconozcan que las plusvalías
que los valores añadidos los da fundamentalmente esa clase trabajadora que un día decide hacer la huelga. Tienen algunas contradicciones profundas cuando se hacen debates de fondo. Los adversarios son los que vendieron las empresas públicas de nuestro país. Los adversarios son los que debilitaron el Estado, los que rebajaron los impuestos más a los más ricos. Son los que privatizaron y privatizan y quieren seguir privatizando los servicios públicos esenciales. Son los que han arrodillado la democracia frente a los mercados y frente a los poderes financieros. Son los que nos han robado día a día la democracia que tanto costó también conquistar con todas sus dificultades en nuestro país. Son los que han entregado el poder a los tecnócratas de la Unión Europea que solo sirven a un señor, que es al poder financiero especulativo, eso que se conoce como los mercados. ¿Cómo es posible que Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que no hemos votado los ciudadanos de la Unión Europea, tenga más poder que tienen muchos gobiernos de la Unión Europea? ¿Qué tipo de democracia hemos construido? ¿Y qué tipo de democracia y qué tipo de Estado de la Unión Europea se está construyendo con esos parámetros? La construcción europea se ha constituido no para los ciudadanos y para la mayoría social, sino se está construyendo para los grandes beneficiarios, para los especuladores financieros, para los banqueros. Y el Banco Central Europeo, que es nuestro banco, curiosamente es un banco que está al servicio de la especulación financiera de la banca, fundamentalmente cuando le da dinero a los bancos al 1% para que compren deuda pública en los países al 4, al 5, al 6% y especulen con el dinero de nuestro propio banco, y sin embargo tienen prohibido por la propia normativa de la Unión Europea comprar deuda a los estados para que no se produzca la especulación, para acabar radicalmente con la especulación. ¿Cómo es posible que el Banco Central Europeo sea nuestro banco y sea precisamente el que favorece la especulación financiera de la banca internacional? La Troika es la parte fundamental que está constituyendo esta arquitectura de la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo son los que se conocen como la Troika. Y la Troika tiene más poder que los gobiernos porque, por ejemplo, el plan bianual en nuestro país, que avala los presupuestos del 2013 y 2014, ha tenido previamente que ser visualizado y darle el visto bueno a la Troika para que se debata en el Parlamento el del 2013, en esta semana que viene, en concreto el martes. Esta construcción de la Unión Europea es lo que tenemos que cambiar, porque nosotros no solo no somos antieuropeos, siempre hemos sido preeuropeos, pero la construcción que nosotros queremos hacer es la construcción de la Europa social, la Europa de los pueblos, la Europa de la solidaridad, la Europa de la fraternidad y no la Europa de la mayor concentración cada vez en menos manos del capital y finalmente y últimamente del capital financiero. La Europa antidemocrática que no responde a los intereses de los pueblos, sino que está respondiendo exclusivamente a los intereses de los poderosos. Los beneficiarios tienen nombres y apellidos, y hoy hemos conocido unos cuantos de datos. Y hay un dato muy importante que afecta directamente a Euskadi. En Euskadi se ha concentrado también el capital cada vez más en menos manos. Y las rentas del trabajo están perdiendo poder adquisitivo con respecto a los beneficios del capital. También en Euskadi. 28.000 personas de Euskadi, el 1,4% de las personas que viven en Euskadi tienen exactamente el 44% de toda la riqueza que se produce en Euskadi. Eso significa que hemos avanzado en la dualidad, en una sociedad cada vez con gente con más pobreza, y se han concentrado cada vez más los beneficios y la riqueza en pocas manos. Así no construimos ni una Europa social, ni un Estado español social, ni una Euskadi social, sino que estamos caminando en la dirección contraria a lo que nosotros entendemos que se tenía que haber caminado por esa Unión Europea. Lo que se está produciendo en definitiva es un gran trasvase de rentas en toda la Unión Europea del producto del trabajo a los beneficios del capital. Eso sintetizaría perfectamente cuál es el movimiento económico que se está produciendo en esta Unión Europea. Las víctimas finalmente las conocemos. Conocemos a las víctimas porque
son los parados, es la pobreza, son los que perdemos las conquistas sociales que ayer ganábamos en aquellas luchas, y son los que perdemos los derechos sociales y los derechos laborales. Hoy Urkullu dice una cosa en una entrevista que le han hecho en un medio de tirada nacional. Dice que en Euskadi no tiene que pagar más quien más gane y quien más tenga. Y esa es la frase que nos lleva de cabeza aplicada en la política concreta. Porque si no paga más quien más gana y quien más tiene, y si no se lucha directamente contra el inmenso fraude fiscal, las arcas de la hacienda pública aquí en Euskadi no tendrán recursos suficientes para hacer políticas sociales, políticas de educación, políticas de sanidad, políticas de inversión pública y políticas de empleo. Por tanto, Urkullu con esa frase lo que se sitúa es en la frase que está arruinando esta Europa, que está arruinando este Estado y que está arruinando o debilitando la economía en Euskadi. Si no fuera porque pagan más impuestos o deberían de pagar más impuestos los que más ganan y los que más tienen, no tendríamos Estado social, no tendríamos educación pública, no tendríamos sanidad pública, no tendríamos pensiones públicas. En definitiva, es esa vía, esa figura de los impuestos recogida en el artículo 31 de la Constitución la que determina que los impuestos tienen que ser progresivos. Y el señor Urkullu se sitúa en la posición de ese 1,44% de Euskadi, que tiene el 44% de la riqueza y que aspira a tener todavía más riqueza para después hacer con ella lo que consideren por conveniente. Yo creo que podemos decir con orgullo que hemos estado en todas las luchas, en las viejas, en las de ayer, las de anteayer, y estaremos en las luchas que vengan cuando se trate de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de la mayoría social. Por eso vamos a estar en la huelga del 14 de noviembre. Y es que somos unos apasionados amantes de la huelga general, porque algunos nos dicen eso, que los que somos sindicalistas o pretendemos ser sindicalistas, nuestro gran objetivo final de nuestra vida es conseguir una huelga general. Y nosotros no somos obsesos de la huelga general, porque los que pierden en primer lugar en la huelga general son los trabajadores a los que nos descuentan una nómina, un salario de un día por hacer ese día de huelga general. Somos los que nos enfrentamos con las fuerzas de seguridad, somos los que salimos a la calle a confrontar, y no lo hacemos por capricho, porque nosotros estaríamos mejor, de paseo, relajados, con nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, estaríamos mucho mejor. Pero si vamos a la huelga general es porque hay causa. Y la causa no la provocamos los trabajadores y las trabajadoras. La causa la está provocando este sistema. La provocan los privilegiados, los beneficiarios de la crisis, de esta gran estafa. Igual que ayer, las huelgas generales que se hacían aquí, las provocaban también los empresarios porque no querían redistribuir la riqueza. Esta huelga es una huelga especial, porque hemos descubierto al adversario, hemos descubierto al opresor, y no está aquí en Euskadi solamente, no está en el Estado español, no está solo en la Unión Europea, pero está sobre todo donde está ese poder inmenso de la llamada globalización. Y por eso las huelgas se empiezan a extender más, y por eso la acción de movilizaciones del día 14, las huelgas generales ya se han planteado para hacerlas en Grecia, en Portugal, en Creta, en Malta y en España. Y otros países van a hacer movilizaciones ese día. Pero se está extendiendo la movilización. ¿Por qué? Porque el adversario es global. Porque el ataque es global y le tenemos que dar la respuesta global, porque lo que nos estamos jugando es el futuro social de la Unión Europea, ni más ni menos, de los trabajadores y las trabajadoras. Las huelgas de ayer eran huelgas justas y eran huelgas para conquistar derechos. Las huelgas de hoy siguen siendo igualmente justas y son para defender los derechos que ayer conquistamos. Poco cambia, pero cambia de una manera importante porque quieren acabar de un plumazo con lo que han sido todas las conquistas que ha hecho a lo largo de la historia el movimiento social, el movimiento obrero organizado y las fuerzas políticas de la izquierda. Sencillamente eso es lo que quieren hacer en esta fase de nuestra historia. Nosotros, ¿por qué esta huelga general? Además de la política neoliberal aplicada en la Unión Europea, esa política de acabar con todo, como bien dice en algún lema de algún sindicato.
Esta es frente a la reforma laboral. Una reforma laboral que lleva ya 420.000 parados más desde que se puso en marcha. Una reforma laboral que ha perjudicado a los trabajadores de Euskadi, pero que ha beneficiado a empresarios de Euskadi que han despedido a los trabajadores con 4 veces menos de recursos que le tocaba despedirlos con la reforma laboral anterior. Aquí hay víctimas y aquí hay beneficiarios. Ha sido el mayor regalo que se le ha hecho por parte del Partido Popular a la COE. Esta huelga es frente a los presupuestos injustos que vamos a discutir la semana que viene. Que el gobierno vuelva a insistir con una política de recorte y de ajuste duro, a pesar de que es un error en estos presupuestos. Son unos presupuestos que crearán más paro, más recesión y más pobreza en España, cuando la pobreza está avanzando de manera alarmante. Y está llegando a niveles de las clases medias, que jamás pensaron que podían ser calificados como pobres en nuestro país. Está llegando a sectores de la clase media. Estos presupuestos reducen inversiones del Estado, recortan prestaciones por desempleo, con un argumento que da el gobierno. El argumento es: recortamos prestaciones por desempleo porque la gente agota los derechos, especialmente los parados de larga duración. Es decir, es como decirle que al pobre que tiene mucha hambre le quitamos el pan porque tiene mucha hambre. Es tremendo, es la crueldad absoluta aplicada a un presupuesto desde el punto de vista del recorte a los más débiles y a los que más sufren. No garantiza las pensiones, suben el 1%, pero el gobierno ni garantiza la compensación que tiene que hacer este año, ni garantiza la actualización para el año que viene, y no está puesta en los presupuestos generales del Estado. Por tanto, será seguramente la última palabra a la que faltará el gobierno, porque dijo que no iba a tocar la seguridad social, la sanidad y la educación, y las tocó. Dijo que no iba a tocar la ley de dependencia y la tocó. Dijo que no va a tocar las pensiones y tocará las pensiones, que es la última vaca sagrada del Partido Popular que tiene que tocar. Destruyen empleo y sí garantizan una cosa: garantizan que a la Iglesia Católica no se le toca ni un euro en los recortes en nuestro país. Garantizan que a la Casa Real solamente tiene una pequeña rebaja del presupuesto de la Casa Real. Garantiza que los intereses por la deuda los pagamos hasta el último céntimo. 38.500 millones de euros. Ese dinero invertido en la economía real crearía más de 2 millones de puestos de trabajo en nuestro país. Eso sí lo garantiza perfectamente el presupuesto. Y garantizan que tienen que salvar el agujero que ha creado la banca en nuestro país. Eso lo garantiza perfectamente el presupuesto del Estado para el 2013. ¿Y esto por qué? Pues el porqué es muy sencillo. El porqué es porque el presupuesto obedece a un cambio en la Constitución, al artículo 135 de la Constitución, que lo cambiaron el Partido Socialista en Madrid, el Partido Popular, y que dice que primero se prioriza el pago de la deuda y los intereses antes que el bienestar social de nuestro país. Eso lo aprobaron los dos. Y aquí, en Euskadi, tiene responsabilidad el señor Basagoiti, tiene responsabilidad, pero también Patxi López, porque ellos no levantaron el dedo. Estamos hoy aquí porque queremos dejar claro, una vez más, que Esquerra Anitza es Izquierda Unida y que Izquierda Unida es Esquerra Anitza. Estamos aquí por lealtad a nuestra historia común de luchas. Estamos aquí por los valores de la ética, de la honradez y de la coherencia. Una fuerza política de la izquierda no se puede denominar como tal si no tiene los valores de la coherencia, la ética y la honestidad, especialmente en este tiempo que corre. Estamos aquí por la fraternidad de toda la clase trabajadora. Cuando he visto que venían compañeros y compañeras de Madrid a la campaña a hacer de apoderados interventores en las mesas, especialmente apoderados en las mesas del día 21, me recordaba en otros tiempos y en nuestra historia a las brigadas internacionales. Aquellos que vinieron a este país a dar la vida, aquellos jóvenes que venían a dar la vida por la libertad y contra el fascismo. Ellos no vienen a eso, vienen en son de paz, vienen a ayudar a nuestra fuerza política a que haya representación en el Parlamento, porque nos lo merecemos, aunque solo sea por esa historia de luchas que hemos tenido y aunque solo sea porque no somos mala gente por lo general.
Por tanto, bienvenidos. Estamos aquí porque nos necesitamos. Da igual en qué parte del territorio del Estado podamos vivir. Estamos aquí porque la izquierda de Euskadi necesita de la izquierda de todas las federaciones del Estado. Y las demás federaciones del Estado necesitan de la izquierda de Euskadi. Estamos aquí porque queremos construir la izquierda en Europa. Y no estamos aislados del problema europeo. Y por eso tenemos que conformar esa unidad de acción, de actuación, para enfrentarnos a ese ataque tan fuerte y tan global que no hemos conocido en la historia de nuestra democracia. Nadie puede ni debe esconder detrás de las banderas los problemas sociales que tiene la gente. La gente no tiene un problema de banderas. No se trata de que se levanten en determinadas comunidades o nacionalidades del territorio del Estado determinadas banderas para esconder las miserias de los gobernantes de estas comunidades. Y no se trata tampoco que levanten las banderas, no se trata tampoco que se envuelvan en las banderas o en la españolización que plantea el ministro Wert, se envuelvan en otras banderas en Madrid para esconder igualmente la ineficacia, la inutilidad y que hay un gobierno que está al servicio de los poderosos en nuestro país y no al servicio de la clase trabajadora y de la mayoría. Y eso lo tenemos que desmontar y por eso estamos aquí, porque nos necesitamos, porque los problemas que hay que resolver son los de la gente que sufre. Y la gente que sufre en Euskadi, en Cataluña, en Madrid, en Galicia, es la inmensa mayoría, es la clase trabajadora. Es la gente que forman parte de las víctimas de este proceso tan inmenso. Y eso, repito, no se resuelve escondiendo los gobiernos, escondiendo eso, tapándolo detrás de banderas, sino abordando con políticas concretas diferentes, que son las que estamos planteando a nivel federal y se están planteando aquí también en Euskadi por nuestra organización. Hay una frase, y concluyo, que creo que viene bien en este tiempo en el que estamos. La frase la dijo el Che Guevara, que no es sospechoso de tener veleidades que no puedan coincidir con lo que es el pensamiento profundo de la izquierda. La frase seguramente que la conocéis todos y todas aquí. Decía que no creo que seamos parientes muy cercanos cuando se encontró con alguien, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es algo más importante. Por eso estamos aquí. Y estamos aquí con Izquierda Anitza, con Izquierda Unida y con Ezker Anitza. Y estamos aquí, en definitiva, con una campaña y en una campaña donde de nuevo ha vuelto a salir la militancia de oro de esta organización. Aquí nadie es más que nadie, ni dioses, reyes ni tribunos. Aquí, en esta organización, es tan importante el que pega el cartel en la calle, el que defiende una teoría en un bar, el que discute con pasión una idea tan importante como vuestro coordinador aquí, como Mikel Arana, o como el coordinador federal de Izquierda Unida. Todos somos igual de importantes. Y eso es lo que da fuerza a una organización. Eso es lo que permite que una organización enraíce en la sociedad. Eso es lo que permite que tengamos raíces para construir el árbol de la alternativa que necesitamos construir también aquí en Euskadi. Eso es lo que permitirá que esté Mikel en el Parlamento, que esté Isabel en el Parlamento y que esté Jon en el Parlamento. Y ojalá el pueblo vasco se volviera un poquito rebelde en este momento determinado y tuviéramos más gente en este Parlamento. No hay nada perdido porque la única batalla que se pierde es aquella que no se da. Y nosotros hemos dado la batalla aquí en Euskadi, a pesar de la zancadilla, con mucha dignidad. Os dejo con Mikel Arana. Me decía que le presentara. El otro día le presenté en una conferencia magistral que os aconsejo que la leáis. Vale la pena escuchar la conferencia que dio Mikel Arana al principio de la campaña aquí. Ahí le hice lógicamente una presentación de más tiempo. Aquí la voy a hacer en 30 segundos. Mikel Arana es un hombre honesto de izquierdas. Si cotizaran sus valores en bolsa, seguro que bajaría la prima de venta.
Con vosotros. Eskerrik asko guztioi eta dizela, eskerrik asko etortzeagatik. Habíamos quedado en combatir el capitalismo, Cayo, no cotizar en bolsa. A ver si nos vamos centrando a lo que estamos, que lo haríamos al final de la campaña. Bueno, euskeraz esaten dan bezala, indeu. Haure, indeu. Kampaina bukatu inda, zaila izan da, gogorra izan da. Baina nik uste dut, kampaina txukuna, duina, eta baita ere esango nuke, zeuek, batez ere, egin dezen kampaina ona izan dela. Eta beraz, nik uste dut, gaztelaniaz esaten da bezala, como de bien nacidos, sen ser agradecidos. Orain dator eskerrak ematiko garaiak, eta bihotzez eskerrak eman nahi dizkiot, batez ere, lehenik eta behin, Izquierda Unida Federaltik etorri zaizkigun hainbeste eta hainbeste lagun. Billy, Goyo, Manel, Adolfo, Alberto, Ascensión, Enar, Manuel, José Miguel, Tania, Dani, Joan, Marga, José Luis, Caio. Guzti horiek etorri dira, ona laguntzea eta beraz, lehenik eta behin bereentzako eskerrak. Eskerrak, baita ere, gaur etorri zareten, apoderatu guztioi, y como no sois de aquí, os lo doy las gracias en castellano. Muchas gracias a los apoderados y apoderadas que habéis venido fuera del territorio pasar próximamente. Baina, uste justu izan da ere, beste kolektibo batek ere merezi dola eskerrak ematia. Eta dira zuzen ere, komunikabideetan lan egiten duten langileak. Eta merezi dute gure eskerrak ematea, askotan, beraien enpresen interesen aurkak benetan lan bikaina egin dutelako. Por lo tanto, también quería pedir un aplauso para los compañeros y las compañeras de los medios de comunicación que muchas veces, en contra de los propios intereses de sus empresas, nos han hecho un grandísimo seguimiento y un grandísimo... Todo esto no sería posible sin vosotros y sin vosotras. Y sin vosotros y sin vosotras, la mejor militancia que tiene cualquier formación política en Euskadi. Sería imposible que hoy hubiéramos llenado esta sala, sería imposible que Cayo estuviera aquí, desde luego sería imposible que yo estuviera aquí. Por lo tanto, muchísimas gracias por vuestra ilusión, por vuestra constancia, por vuestro trabajo, por dedicar vuestras horas libres a pegar carteles, por ser capaces, con vuestro trabajo, también el del 2.0, por ser capaces de superar todas las dificultades que han querido ponernos. La Junta Electoral Central, la EITB, los medios de comunicación, las empresas, todo eso lo hemos superado gracias a vosotros, gracias a vosotras, y por lo tanto, en este caso soy yo quien os va a aplaudir. Empezamos la campaña hace 15 días con dos objetivos: hacer pedagogía y decir la verdad. Los que estuvisteis en Bilbao os acordaréis, había que hacer pedagogía, no buscar el voto, sino hacer pedagogía para explicar a los ciudadanos y a las ciudadanas que esta crisis económica no es ningún fenómeno atmosférico, no es como las tormentas que nos están cayendo estos días, sino que esta crisis económica es como consecuencia de las decisiones políticas que han tomado los que se autorreconocen de la derecha, pero también los que se dicen de la izquierda. Zapatero y Rajoy son quienes han tomado las decisiones que nos han ubicado en el punto en el que ahora mismo estamos. Y decía que había que hacer pedagogía para explicar a los hombres y mujeres de Euskadi que hay alternativas, que hay salidas, que hay alternativas en la izquierda, que es posible, si se quiere, si se busca, si se desea, poner al ciudadano, a la ciudadana, en el centro de las decisiones políticas.
que el objetivo de cualquier formación política, que el objetivo de cualquier gobierno sea el bienestar de los hombres y las mujeres. Y si se toma esa decisión, que es una decisión política, que es una decisión que no han tomado primero Zapatero y después Rajoy, si se toma esa decisión, es posible no sufrir la crisis de la manera en la que lo estamos sufriendo. Es posible alterar la situación, es posible alterar el sistema, pero no lo van a hacer. Decía Cayo, y lo hemos visto hoy, ¿cuál es el plan de Íñigo Urkullu de cara a estas elecciones? De cara a los próximos 4 años, porque él ya se ve como lehendakari. No nos lo ha dicho hasta el final. Cuando ya sus asesores y sus asesoras le han dicho no importa, ahora ya puedes decir la verdad, para que si alguien luego te reprocha algo puedas decir que ya lo dijiste. Decía Urkullu que la prioridad es crear empleo, no que pague más quien más tiene. Estamos lógicamente de acuerdo en la primera parte de la afirmación. La prioridad es crear empleo y esa es también nuestra prioridad. Pero no podemos de ninguna manera estar de acuerdo en la segunda parte de la afirmación, porque que no pague más quien más tiene, entre otras muchas cosas, es profundamente injusto y es profundamente insolidario. Y por lo tanto, aspiramos, deseamos y queremos un sistema justo, un sistema progresivo, un sistema redistributivo, en el que se vaya al axioma clásico, que pague más el que más tiene, que pague menos el que menos tiene. Ese no es el plan de la derecha vasca, ese no es el plan de Íñigo Urkullu, y ese no fue el plan del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco en el 2006, cuando alteraron toda la normativa fiscal vasca, que es la que en realidad nos ha traído hasta aquí, y que tiene una filosofía muy sencilla de entender, que es que paguen muchos de los que tienen poco y pocos de los que tienen mucho. Esto, si hay mucha gente trabajando, si hay mucha gente cotizando, si hay mucho trabajador y mucha trabajadora, como había hasta el año 2008, funciona. Es injusto, no es redistributivo, pero funciona. Y lo hemos visto en este país. Funciona. El problema viene cuando empieza el desempleo. El problema viene cuando detrás de esta filosofía, en realidad lo que estamos persiguiendo es que los que más tienen no paguen lo que deben. Cuando los amigos puedan defraudar a Hacienda, porque esos son realmente los poderosos. Y esa es la situación que nos ha traído aquí, porque en aquel momento tampoco se pensó en el ciudadano, tampoco se pensó en la ciudadana. Se estuvo pensando en los amigos, en los poderosos, en aquellos fue en los que estuvieron pensando el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, cuando hicieron aquella alteración fiscal que ahora nos demuestra, viendo cómo, al tiempo que la SIGAP, las sociedades de los ricos, ganan más y más dinero, nos están diciendo que no nos podemos permitir sanidad, que no nos podemos permitir una educación, que no nos podemos permitir pensiones. Todo eso nos lo están diciendo. Por eso le decimos a Íñigo Urkullu, cuando en su lema dice aurrera, que no queremos ir a aurrera con él. No queremos ir con Urkullu a ningún sitio, porque sabemos a dónde nos lleva el camino de Urkullu. Y también, siguiendo con los lemas de unos y de otros, a eso es a lo que ha estado el Partido Socialista durante 3 años y medio. Ya sabéis que su lema es estamos a lo que hay que estar. Yo pregunto, ¿a qué estáis? ¿Estáis a lo que hay que estar? ¿A qué es a lo que estáis? ¿A qué estabais? El año 2006, cuando alterasteis toda la fiscalidad que nos ha traído ahora a este momento. Aquí habéis estado los últimos 3 años y medio que afrontamos los presupuestos del año que viene con 1.000 millones de euros menos. ¿A qué estáis? Ya os digo yo, ¿a qué están? Están exclusivamente a defender los intereses de los poderosos. Están a defender los intereses de la banca. Y están, sobre todo, a defender sus propios intereses. A defender sus asientos en el gobierno vasco. A defender sus privilegios por estar en el gobierno. Es a lo que están. Y no están a lo que tienen que estar, como ellos dicen. Porque a lo que ahora hay que estar, a lo que ahora tenemos que estar, al menos quienes reclamamos de la izquierda, es a defender los derechos de los parados y de las paradas. Es a defender los derechos de los pensionistas y las pensionistas, de los estudiantes, de la clase trabajadora, la igualdad entre los hombres y mujeres, y buscar un reparto justo de la riqueza. Pero no están a eso.
están, como decía, exclusivamente a beneficio propio. Y ahora nos dice Patxi López, si gobierno yo otra vez, que es lo único que le interesa, si gobierno yo otra vez no habrá recortes en Euskadi durante los próximos 4 años. Y pregunto yo, pues no haberlos aplicado previamente. Y por lo menos sabríamos quién es capaz de no aplicar recortes, porque los ha aplicado, Patxi López, eta Rajoy bezala, murrizketak aplikatu izan ditu herri honetan. Eta ez da guk diogun zerbait. Baizik eta gizonak, emakumeak, gazteak, irakasleak, denok dakigun zerbait, pairatu egin ditugulako. Pairatu egin ditugulako lehen pertsonan. Beraz ez dezala eskatu 4 urte gehiago, lehengo gunean mitin batean dana karteltxo batekin 4 urte gehiago, txorro bezala. Ez dezala eskatu 4 urte gehiago, eta egin dezala egin behar duena dala, geuk egindako eskakizunari erantzun. Eta esan dezala Patxi Lópezek, ezkerreko politika egiteko prest dagoen ala ez. Pasate izatik erantzun izango da. Este López que hoy nos dice que quiere 4 años más, os acordaréis de haber visto las imágenes con el cartel como locos, 4 años más, por favor, 4 años más. Este López, que ha aplicado los mismos recortes que aplicó Zapatero, los mismos recortes que aplicó Rajoy, los mismos recortes que aplicó Rubalcaba, este López no está, como decía, a lo que hay que estar. Y si estuviera a lo que hay que estar, hubiera respondido al ofrecimiento que le hemos hecho desde Ezker Anitza, Izquierda Unida, a lo largo de toda la campaña. Es decir, que si somos mayoría en la izquierda, en el Parlamento Vasco, y lo vamos a ser, porque este país es de izquierdas, si somos la mayoría a la izquierda en el Parlamento, que vamos a hacer una política de izquierda. No ha respondido, ¿sabéis por qué? Porque no está a la izquierda. No está a setas, como dice él, está a Rolex, que es lo que quiere, los Rolex. Lo peor de toda esta situación no es quienes ya poco a poco vamos dejando de ser jóvenes, sino lo peor de esta situación es que se está alterando el futuro de toda una generación, de toda la generación que viene detrás de mí, que ya son ya casi hasta 3 y 4 generaciones que vienen detrás de mí. La generación mejor preparada es la generación peor tratada. Esa es la conclusión a la que cabe llegar. Cuando ha estado Alberto Garzón por aquí, comentaba siempre que él cuando daba clases, bien, daba clases desde muy jovencito, efectivamente, cuando daba clases con 22 años en la facultad, le solía preguntar a sus alumnos, decía, ¿vosotros creéis que vivís mejor o peor que vuestros padres? Todos con el iPhone en la mano, el iPad en la mano, el internet, esto todo, mucho mejor, mucho mejor. ¿Dónde vas a ir a parar? Mi padre no tenía iPhone, cuidado. Pero luego les preguntaba, ¿pero creéis que vais a cobrar pensiones? Públicas, lógicamente. ¿Creéis que las vas a cobrar? Si te quedas en paro vas a tener desempleo. ¿Creéis que vas a tener una sanidad gratuita? Y entonces los chavalillos pobres guardaban un iPhone en el bolsillo y se ponían a pensar. Porque lamentablemente, como consecuencia de las decisiones políticas que se han tomado, no como consecuencia de la crisis, como consecuencia de las decisiones políticas que han tomado, estamos ante la primera generación que no va a vivir mejor que la de sus padres. Eso es lo que han conseguido. Por lo tanto, creo que tenemos toda la legitimidad del mundo para pedir el voto a las jóvenes y para pedir el voto a los jóvenes. Un voto joven, un voto que tiene que ser, por naturaleza, por necesidad, un voto rebelde, un voto contestatario, un voto hasta revolucionario, si queréis. Creo, sinceramente, que somos los únicos que podemos pedir ese voto. Pero decía que además de hacer pedagogía, iba a decir la verdad. Que a lo largo de esta campaña iba a decir la verdad y que no iba a mentir ni una sola vez. Así lo he hecho. Me ha generado algún problema, también os lo digo, pero así lo he hecho. Y hoy quiero acabar diciendo también la verdad con respecto a nuestra organización. Porque en primer lugar, la verdad, la única verdad, y Cayo es testigo, es de que la única referencia de Izquierda Unida Federal en Euskadi es Ezker Anitza. Como es Ezker Anitza, la única referencia de la divisa griega, la única referencia del Front de Gaulle francés, la única referencia de la izquierda portuguesa y la única referencia del partido de la izquierda europea. Somos la única referencia.
querido jugar a la confusión. Eso es evidente. Pero no solo a la confusión. Hay quien incluso ha mentido. Hay quien ha utilizado el nombre de compañeros y compañeras sin su permiso. También con su permiso. Esa es la situación. Y han pasado, sobre todo la última semana de campaña, y me estoy refiriendo a Ezker Batua, digo para que luego no, en referencia, me estoy refiriendo a Ezker Batua porque hoy vamos a venir a decir la verdad si no reviento. Han pasado la última campaña diciendo que nos han hecho un acuerdo para una izquierda amplia. Lo habréis oído. Lo habréis oído. Voy a contar en qué consistía el acuerdo, porque esto es importante, que se sepa antes de acudir a las urnas. El acuerdo consistía en lo siguiente. Era un acuerdo técnico, le llamaban. Nosotros elegíamos el cabeza de lista de Guipúzcoa, nosotros elegíamos el cabeza de lista de Álava, ellos elegían el cabeza de lista de Vizcaya, pagábamos la campaña media del programa, ya veríamos cómo nos arreglamos, y cuando al día siguiente a las elecciones partimos el grupo por la mitad. Eso es, como entienden estos, la unidad de la izquierda. El acuerdo táctico es volver a engañar a la gente, volver a mentir a la gente. Ya está bien, vamos a decir la verdad, porque nosotros podemos decir la verdad. Quienes no pueden decir la verdad es quienes en su nombre llevan una mentira. Ezker Batua, que es Izquierda Unida, que no son. Y Verdea, que tampoco son. ¿Qué clase de candidatura es esa? Es una candidatura de la mentira. Por lo tanto, ya está bien de engañar a la gente y de hablar sobre todo en nombre de la izquierda. Como alguien que comerció, mercantilizó, negoció con los votos de los hombres y las mujeres de Álava se atreve a hablar en nombre de la izquierda. No hay vergüenza, señores. Por lo tanto, si tanto quieren esa unidad de la izquierda, si tanto quieren concurrir en el mismo camino, les hago una oferta. A tiempo están. Que retiren su candidatura para las próximas elecciones, porque no van a sacar nada y solo pretenden dividir a la izquierda. Ya está bien, ya está bien. Pero, como decía, a pesar de que han intentado engañar, mentir, confundir, la ciudadanía vasca es muchísimo más inteligente de lo que ellos creen. La ciudadanía vasca es muchísimo más inteligente de lo que creen también los articulistas, que se han empeñado en decir que las cosas no están claras. Nosotros hemos visto y hemos hablado con muchísima gente en la calle, ¿sí o no? Y todo el mundo lo tenía claro. Vosotros sois los de Izquierda Unida, vosotros sois los de Cayolar, algunas hasta me conocían. Ah, tú eres mi clara. La gente sabe quiénes somos, de dónde venimos y a quién representamos. Por eso, y quienes me conocen un poquito saben que yo rara vez peco de optimismo, más bien todo lo contrario. Por eso, una cosa sí os voy a decir. Y estar tranquilos, de aquí al domingo, porque Ezker Anitza, Izquierda Unida, va a ser la sorpresa de la noche electoral el 21 de octubre. ¡Vamos a hacer la sorpresa! Y vamos a hacer la sorpresa porque muchos nos daban por muertos, pero nunca lo hemos estado. No puede estar muerto un proyecto que forma parte de un proyecto global, federal, europeo. Y vamos a hacer la sorpresa además para disgusto muchos y de muchas. Y ahora ya no estoy hablando de Ezker Batua. Vamos a hacer la sorpresa para disgusto de la derecha de este país, que va a ver cómo los 3 escaños que vamos a sacar, el grupo de Izquierda Unida les va a aguar la fiesta. Y no van a poder seguir mangoneando nuestros derechos en su edificio. Porque no lo van a poder hacer. Porque aunque el Partido Socialista pretenda pactar con el Partido Nacionalista Vasco, cosa que llevamos repitiendo varias veces, aunque lo quiera hacer, llegará un momento en que por lo menos le tendrá que dar un mínimo de vergüenza torera y algunas cosas tendrá que aprobar con nosotros y con Bildu, si son capaces de anteponer los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a las iturriñas, los derechos de todas y todas
a sus aspiraciones nacionales legítimas, pero que en este momento necesariamente tienen que ir por otro camino. Pero ojo, decía que estoy convencido de que vamos a ser la sorpresa, pero quedan 2 días. Ahora mismo las urnas están vacías. Podemos ser la sorpresa, vamos a ser la sorpresa, pero podemos ser además la requete sorpresa. Nos queda tiempo, os queda tiempo a todos y a todas para convencer a la gente más cercana, a los amigos, a las amigas, a la familia, a la novia, a los hermanos, a todos los que tengáis por ahí. Porque votar Ezker Anitza, Izquierda Unida, es un voto a favor de sus derechos, es un voto en defensa de sus intereses y es una apuesta por la honestidad, una apuesta por la honestidad política, de saber, porque lo hemos dicho en campaña, lo diremos el día 21 y lo diremos el día 22, de saber que no vamos a entrar a negociar puestos, que no vamos a entrar a negociar departamentos, que no vamos a entrar a negociar poltronas, que vamos a ir con nuestro programa y le vamos a decir, este es nuestro programa al que quiera hablar con nosotros. Y cuando nos diga, si quitas esta frase te doy no sé qué puesto, le te estás equivocando. Tú no has aclarado bien el asunto, no somos los de antes. No cambiamos programa por puesto. Ponemos el programa delante y el programa lo que dice es que hay que ser rebeldes. Y la forma de rebelarse es ser capaces de poner vuestros intereses, los nuestros, los de la ciudadanía, los de los hombres y mujeres, los que nos han votado y los que no lo harán, equivocadamente desde mi punto de vista, pero habrá quien no nos vote. Poner los intereses de toda esta ciudadanía por delante de cualquier otro interés. Y por eso, cuando finalmente construyamos ese muro de izquierdas en Euskadi, construyamos ese bloque de izquierdas en Euskadi, construyamos ese frente de izquierdas en Euskadi, quien más triste va a estar, ya os digo yo, que son los dueños de los bancos, los dueños de las empresas energéticas, los dueños de la troika y los dueños de todos aquellos que nos están arruinando. Por eso, acabo con 2 frases. Yaiki, rebélate, vota Ezker Anitza, vota Izquierda Unida.